Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con dos historias ocurridas en el metro de la Ciudad de México, las cuales sé que disfrutarán mucho y que los dejarán pensando la próxima vez que tengan que viajar en este medio de transporte, por la noche o en medio de una tarde lluviosa. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos. También pueden dejar un apoyo para el canal con el botón de supergracias o convertirse en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal para que podamos realizar cada vez más videos para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. La bruja de las arañas. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Monse y antes que nada, te quiero dar las gracias por todos los videos que sacas en tu canal y porque nos haces sentir con la confianza de contar cualquier experiencia paranormal que nos haya sucedido, por más extraña e increíble que ésta parezca. Y sabes, este es mi caso, porque cuando me sucedió lo que a continuación les voy a contar, incluso a mí se me dificultaba creerlo, pero después de ver los videos de tu canal, sé que no soy la única a la que le han pasado cosas extrañas en el metro. Mi experiencia sucedió cuando cursaba la universidad, en la FES Aragón. En aquel entonces, era temporada vacacional, pero yo asistí a uno de los cursos intersemestrales de la universidad, por lo que esa vez, después de salir de casa, me fui a tomar un café con mis amigas, y entre tanto chisme, se nos hizo bastante tarde, tanto que tuvimos que tomar un taxi que nos llevara a la estación del metro Impulsora, al cual llegamos cerca de las 11:30 de la noche. En ese entonces, yo era más joven, y no estaba tan acostumbrada a viajar en el metro a esas altas horas, por lo que incluso pensé que ya estaría cerrado y que me tocaría llamarle a mi papá para que fuera por mí, pero una de mis amigas, la que vivía a unas estaciones de ahí, me dijo que no me preocupara, que el metro cerraba a las 12, pero que justo a esa hora salían los últimos trenes de cada línea, por lo que incluso, pasando esa hora, es normal ver gente viajando o esperando el último tren. Su explicación me calmó un poco, aunque la verdad, no dejaba de preocuparme y de darme miedo, porque los que conocen esta zona saben que es algo peligrosa, y más a esas horas de la noche, pero como iba con mis amigas, intenté relajarme y disfrutar de su compañía. Y así lo hice. Cuando llegamos al metro, me despedí de dos de ellas, quienes tomarían el metro en dirección Ciudad Azteca, y yo, junto a otra amiga, nos iríamos en la otra dirección, hacia Buenavista, donde mi amiga se bajaría en Bosque de Aragón y yo en Flores Magón, donde ya me estaba esperando mi papá. Esa vez, mis amigas que iban a Ciudad Azteca fueron las primeras en irse, porque su metro llegó primero, y al ver que no iba tan vacío, me tranquilicé un poco, aunque minutos más tarde, cuando llegó nuestro metro, me entró un poco de miedo, porque el metro, en dirección Buenavista, iba mucho más vacío a esa hora, a diferencia del que iba en dirección Ciudad Azteca, pero como iba platicando con mi amiga, intenté dejar mis miedos atrás, esperando que el metro avanzara lo más rápido posible para llegar a mi destino y descansar en mi casa. Pero por algún motivo, el metro en el que íbamos iba demasiado lento, incluso se detuvo un par de veces antes de llegar a Nezahualcóyotl, la siguiente estación. Pero fue justo en ese lugar donde se subieron aquellas 3 extrañas mujeres. Desde que se subieron, llamaron mucho mi atención. Primero, porque iban vestidas completamente de negro, y una de ellas con velo, como si vinieran de un funeral. La que traía el velo cargaba una enorme bolsa negra, y se notaba de una edad notoriamente más avanzada en relación a las otras dos, quienes pese a traer un vestido bastante holgado, dejaban ver sus enormes curvas. Cuando las vimos, nos quedamos viendo mi amiga y yo, totalmente desconcertadas,
y por qué no decirlo, criticándolas en voz baja, sobre todo a las dos mujeres jóvenes, quienes se contoneaban en todo momento, queriendo llamar la atención de las 5 personas que viajábamos en el mismo vagón. En el transcurso del metro Neza a Villa de Aragón, el metro se detuvo en 3 ocasiones, además de moverse lentamente cuando retomaba el curso, por lo que aquel tramo fue un verdadero martirio para nosotras, porque las 3 mujeres iban hablando en voz alta y riéndose de una manera tan estridente que llegaba a molestar nuestros oídos. Pese a que hablaban en voz alta, no pude entender mucho de lo que decían, porque hablaban muy rápido, al grado de que creí que lo hacían a propósito, para que no pudiéramos entender lo que decían entre ellas, porque claramente hablaban español. Lo sé porque entre sus conversaciones pude entender algunas palabras que claramente no tenían sentido para mí, y el martirio era peor para nosotras, porque podíamos verlas en todo su esplendor, pues iban sentadas justo enfrente de nuestro lugar. Cuando el metro por fin llegó a Villa de Aragón, se bajaron las 3 personas que viajaban en el mismo vagón que nosotras, y nos dimos cuenta de eso hasta que el metro cerró sus puertas nuevamente, porque al voltear hacia atrás, nos percatamos que nos habíamos quedado solas con aquellas 3 horribles mujeres. Al darnos cuenta de ello, nos pusimos un poco nerviosas, y justo cuando intentábamos ponernos de acuerdo con las miradas para irnos a otro asiento, la mujer que llevaba el velo levantó las manos y de una manera muy delicada se quitó lentamente el velo, y cuando lo hizo, pudimos ver que su rostro en verdad era el de una anciana, pero el de una anciana que denotaba mucha edad, pues su rostro estaba demasiado arrugado, tal como las brujas que salen en los cuentos y en las películas. Cuando se quitó el velo por completo, las 2 mujeres que la acompañaban se empezaron a reír, esta vez más fuerte que antes, y sin darme cuenta en qué momento, la anciana ya nos estaba mirando directamente a los ojos, como retándonos o intentando amedrentarnos con su aspecto. Al darme cuenta de eso, yo volteé la mirada hacia la ventanilla, viendo impotentemente cómo pasaban los coches en el exterior, sin la posibilidad de poderles gritar para pedirles ayuda, porque en ese momento creía que simplemente eran unas mujeres locas que querían amedrentarnos, y al ser 3 y de mayor edad, sabía que estábamos en clara desventaja. Cuando vi de reojo, mi amiga intentaba hacer lo mismo, mirando hacia el otro lado, evitando la mirada de la anciana, quien no dejaba de vernos de frente, pero al darse cuenta que la intentábamos evitar, sin decir nada, puso su enorme bolsa en sus pies, metiendo su mano en el interior. En ese momento, yo moría de miedo, sin saber de qué se trataba todo eso, y sin saber qué traía ahí adentro. Pero cuando sacó lentamente sus manos de aquella bolsa, pude ver que traía una araña, o mejor dicho, una enorme tarántula que movía sus 8 patas desesperadamente, como queriendo escaparse de su control. Al darnos cuenta de ello, mi amiga y yo nos levantamos, gritando del miedo, y corriendo desesperadamente, nos dirigimos al otro extremo del vagón, desde donde alcanzábamos a ver la mano de la anciana, quien levantaba aquella tarántula lo más alto posible para que no dejáramos de ver a aquel animal que sostenía. Yo no sé qué tanto grité y qué tanto le dije, porque estoy segura de que insulté a las 3 mujeres a la distancia, diciéndoles que nos dejaran en paz, que no les habíamos hecho nada, pero claro, con las groserías y la intensidad correspondientes. Pero la anciana parecía no inmutarse, solo tenía una extraña apariencia, donde pese a todas las arrugas que tenía, se alcanzaba a notar que disfrutaba el momento, que disfrutaba de asustarnos y de ver nuestro terror. Pero sus 2 acompañantes eran distintas. Ellas no dejaban de gritar y de reírse con una risa que ya me empezaba a asustar, porque en ese momento me percaté que su risa era más larga y estridente de lo que puede ser una risa normal. Insisto, se parecía a la risa que le ponen a las brujas en las películas,
o en los cuentos de terror. No sé cuánto tiempo transcurrió entre esto último que les conté. Lo único que recuerdo es que esa vez el metro no se detuvo, gracias a Dios, y que llegamos muy rápido a la siguiente estación, donde inmediatamente nos bajamos mi amiga y yo, aunque a mí todavía me faltaban algunas estaciones para llegar a mi destino. Cuando nos bajamos, seguimos gritándoles a las 3 mujeres, insultándolas de distintas formas. En este momento, mientras escribo mi relato, creo que fue una tontería, pero todo sucedió tan rápido que no pensaba claramente en aquel momento. Solamente reaccionaba a lo que nos estaba pasando, y de alguna manera, qué bueno que actuamos así, porque cuando las puertas se cerraron, caminamos hasta donde las 3 mujeres estaban, con la tranquilidad de tener una ventana entre nosotras y que el metro ya tenía las puertas cerradas. Pero cuando lo hicimos, fue cuando vimos algo que jamás podremos olvidar, porque aquellas 2 mujeres que acompañaban a la anciana lucían totalmente distintas a como las habíamos visto en el interior, pues ambas tenían una apariencia vieja y descuidada, igual que la anciana del velo, la que nos mostró a la araña. Cuando vimos eso, yo no pude soportar el impacto y vomité de inmediato, y mi amiga solo se sostenía el pecho e intentaba tomar el mayor aire posible. Apenas pudimos calmarnos un poco, nos empezamos a preguntar insistentemente si era cierto lo que habíamos visto, y entre lágrimas, ambas nos respondimos que sí, que todo eso había sido real. Como pudimos, subimos las escaleras, y nuevamente, gracias a Dios, el hermano de mi amiga ya la estaba esperando. Al vernos en el estado en el que íbamos, de inmediato le marcó a su papá, quien estaba en el coche esperándonos. Cuando subió, entre los 2 hombres nos ayudaron a salir y bajar de las escaleras de la estación, y una vez dentro del coche, comenzamos a contarles todo lo que pasó. Después de esa noche, platicamos varias veces de lo sucedido, y no pudimos encontrar una versión lógica, por lo que solo podemos decir que esa noche, en la línea B del metro, nos encontramos con 3 brujas de verdad, las cuales jamás podré olvidar. Viaje de reversa en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Azucena, y esta noche te escribo para contarte una experiencia muy breve, pero también muy extraña, que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Todo ocurrió un miércoles por la tarde, cuando salí de mis clases en la preparatoria 7. Yo iba en el turno matutino, por lo que mi experiencia sucedió a plena luz del día. Recuerdo que ese día salí de la prepa a las 2 de la tarde y cerca de las 3 ya estaba subiendo las escaleras del metro Fray Servando. Ese día era un día normal, no me había sucedido nada extraño antes de llegar al metro. Lo único raro, si se le puede llamar de ese modo, es que ese día estaba muy nublado y justo cuando entré a las instalaciones del metro se soltó una fuerte tormenta eléctrica, quizá la más fuerte que haya presenciado en toda mi vida. Cuando subí las escaleras y llegué a los andenes, me quedé parada junto a la pared, intentando evitar el fuerte aironazo y las gotas de lluvia que se alcanzaban a filtrar en el interior. Pero como muchos sabrán, esta estación es la única que está 100% elevada de toda la línea del metro, lo que no la hace el mejor lugar para estar durante una tormenta eléctrica. Por este motivo, el tren tardó muchísimo en llegar a la estación, y cuando llegó y me subí al metro en dirección Martín Carrera, noté que el vagón de mujeres no iba tan lleno como esperaba, quizá por las horribles condiciones climatológicas de aquella tarde. De igual manera, el metro tardó mucho en salir de la estación, pero después de unos 10 minutos, a marcha lenta, comenzó a avanzar sobre las vías y entre la fuerte lluvia. Recuerdo que no pasaron más de unos cuantos minutos. Estoy segura que no avanzamos casi nada, porque alcanzaba a ver una iglesia a mi lado izquierdo, la cual sé perfectamente que está cerca de la estación Fray Servando, cuando de pronto el metro se detuvo. En ese momento cayeron varios rayos en el cielo, incluso muchas personas se comenzaron a asustar,
pensando que uno de ellos podía haber caído muy cerca de donde estábamos, porque en verdad se escuchó muy fuerte. Pero justo en medio de todo aquel alboroto, vimos cómo el metro comenzó a retroceder. Esto suele ser común, ya que a veces el metro retrocede unos cuantos metros, pero esa vez el metro comenzó a avanzar a una velocidad más alta de la que supusimos que debía hacerlo por las inclemencias del clima. La verdad, todas las chicas que íbamos en el vagón estábamos muy asustadas por toda la situación, pero entre toda la confusión, a mí me comenzó a dar bastante miedo, porque en el exterior no se alcanzaba a ver casi nada, pero se veía lo suficiente para percatarnos que aún no habíamos llegado o pasado por la estación. De entrada, porque de haberlo hecho, hubiéramos podido ver claramente hacia el exterior cuando estuviéramos en el interior de la misma. No sé durante cuánto tiempo retrocedió el metro, pero después de unos cuantos minutos, por fin llegamos a la estación. Pero al ingresar, todas nos quedamos atónitas ante lo que estábamos viendo, porque el metro no estaba en Fray Servando, sino en Santa Anita, es decir, 2 estaciones hacia atrás de donde nos habíamos subido, lo cual era totalmente imposible, porque el metro solo había circulado unos 2 minutos a lo máximo, y era imposible que en ese tiempo hubiera recorrido 2 estaciones, y sobre todo, sin pasar por ninguna de ellas, porque por la lluvia era muy evidente que jamás estuvimos bajo ningún techo. Antes de que se detuviera el metro y se abrieran las puertas, varias de las chicas comenzaron a comentar lo sucedido, preguntándonos entre nosotras mismas si todas nos habíamos dado cuenta de lo que había pasado, y en ese momento pensé que quizá era algo que solamente percibimos nosotras, pero cuando se abrieron las puertas y todas las personas se bajaron de los demás vagones, era evidente que todas estaban confundidas y asustadas por lo que acababa de pasar. Varias señoras entraron en pánico y otras se pusieron a llorar, mientras que algunos hombres intentaban calmarlas o minimizar lo sucedido. Después de la confusión, cada persona se fue a su respectivo destino, sin decir nada, porque ¿qué más podíamos hacer? Más que aceptar que algo raro nos había pasado, algo que nadie de los que estuvimos ahí pudo explicar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? Espero las hayan disfrutado en grande y en su lugar favorito, o que al menos las historias les hayan ayudado a pasar un mejor momento. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdeloscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios en qué estación del metro creen que ocurran más sucesos paranormales, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una bruja. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.